el honor de, a solicitud de la directora general de la editorial, Alejandra García, representar a la editorial Jus Baires en esta presentación. La Feria del Libro cumple 50 años y la editorial Jus Baires hace más de 10 años que se encuentra presentando libros en la feria. Y siempre es un placer presentar sus obras tan cuidadas y elaboradas que acercan a la justicia de la ciudad de Buenos Aires a los ciudadanos. Es muy difícil presentar un libro de derecho en una feria del libro, porque en realidad el libro es el continente y el contenido es un poco arduo, es para especialistas. Y más difícil cuando este libro va a tratar algo muy, muy específico que resolvió el Tribunal Superior y la Corte en un fallo. Entonces voy a tratar de traducirlo en el lenguaje coloquial, lo que significa que el Tribunal Superior de Justicia sea el superior de la causa, que debería ser el título de esta obra, es que la Corte le reconoció a la Ciudad de Buenos Aires que su Tribunal Supremo sea no solo supremo de los juzgados de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, nacida después de la Constitución de 1996, sino que sea el superior, el supremo, de los jueces civiles, comerciales, laborales, el resto de los jueces penales que tienen asiento en la Ciudad de Buenos Aires, excluidos los federales, por así decirlo, en el lenguaje corriente, los de Comodoro Pi, que son los famosos, los que salen en televisión y los que están en los diarios. En particular, esta obra, dirigida por la doctora Gabriela Zangaro y coordinada por Elizabeth Berra y Luciano Durrié, reúne artículos de varios colegas. Voy a empezar por la dama que me acompaña, amiga y compañera de muchas aventuras en la justicia, Carla Cavalieri. Te asusta, ¿no? Ya no te asusta. Ella es jueza de cámara, de la Cámara de Casación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Tiene varias especializaciones en Derecho Penal, pero además tiene una extensa trayectoria en la justicia de la ciudad y fue la primera jueza con especialización en lo penal juvenil de la ciudad, y en su artículo desarrolla este tema de la justicia, el fuero penal juvenil y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, y deja abierto varios desafíos. Yo sé que este artículo se escribió antes de que se sancionara la ley 27.801 llamada Régimen Penal Juvenil, que pone un montón de desafíos más a la ciudad. Esta ley todavía no entró en vigencia, ustedes la escucharon en los medios, se trató en sesiones extraordinarias del Congreso, baja la edad de imputabilidad y deja un montón de dudas sobre la aplicación de las leyes de la ciudad, que son mucho más protectorias de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Así que ya cuando le toque hablar a la doctora Cavalieri, la desafío a que nos haga un panorama de qué va a pasar con esta ley. También nos acompañan acá en el estrado el doctor Marcelo Meis, recientemente doctorado, que nos plantea, como él es consejero de la magistratura, igual que yo, igual que Diego, Carla fue consejera, pero al igual que Diego, que está acá conmigo, los dos fueron legisladores, y en particular Marcelo no se olvidó del perfil institucional que surge de haber estado en la legislatura, porque en su artículo
más allá de la doctrina jurídica, de la jurisprudencia, se enfoca en una evolución histórica del federalismo, que recién en broma le decía, cómo es que pasamos de hacer el puerto al que los federales odiaban a reclamar un federalismo era dinámico, ¿no? Es decir, un cambio en la idea de federalismo y reconocerle a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires el derecho a nombrar a las personas que van a impartir justicia, a sus propios jueces, como tienen las demás provincias. Y finalmente, para no hacer la extensión de todo el libro, también me voy a referir al siguiente panelista, que es Diego Mariano García de García Vilas, como ya les dije, consejero, también abogado, magíster en políticas de trabajo y ex legislador, que ha tenido una activa participación desde el Observatorio de Derecho del Trabajo del Consejo de la Magistratura en el seguimiento de lo que es la instauración de el nuevo fuero de justicia laboral de la ciudad. Un desafío que está en este momento entre la legislatura, que debe aprobar un convenio de transferencia suscrito entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la ciudad, varias causas judiciales, porque estos cambios, que es ni más ni menos que el reconocimiento de los ciudadanos de Buenos Aires a tener su autonomía completa, es decir, también tener un poder judicial autónomo y que entienda en todas las materias que importan a los vecinos de la ciudad, entre ellos, por supuesto, los trabajadores y los empresarios de la ciudad, también vecinos, residentes, que ejercen su actividad o su empresa acá en la ciudad, está acompañado por cambios de fondo en la legislación laboral discutidos, y lo que resalto del trabajo de él, recién se lo decía, es la intención de dotar a estos conflictos laborales de un espacio especializado capaz de continuar con la protección de derechos de los trabajadores en esta relación desigual que hay entre el trabajador y el empresario, y lo más importante, que creo que tiene que ver con el sentido de la autonomía y por qué queremos los ciudadanos de Buenos Aires una justicia propia, es que sea una justicia independiente. Ni la de industria de juicio ni la de los sindicatos, una justicia absolutamente independiente, lo cual requiere un desafío muy importante en todos los operadores que estamos trabajando en poder instalar esta justicia. Dicho esto, les dejo la palabra a la doctora Cavalieri para que empiece. No sé si le pasa a Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias Marcelo, Diego y Luis por la invitación a participar en este panel presentando este libro, y especialmente gracias a Gabriela Zangaro, que me convocó a trabajar, y a la gente de su equipo, que tuvo infinita paciencia, porque yo siempre corrijo, recorrijo y recontracorrijo, con lo cual supero los tiempos editoriales que van mandando. Así que muchas gracias a todos. Este libro lo que nos muestra a través de distintas intervenciones y de distintos enfoques es cómo desde diferentes lugares del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires se está trabajando en la consolidación de su autonomía. El fallo Levenas marca un hito fundamental que fue precedido por otros fallos, Nisman, Basal, Corrales, a partir de los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación empezó a dar claras muestras de
que había que ir sacudiendo el inmovilismo en el que estaba sometido el proceso que debía cumplirse a partir del artículo 129 de la Constitución Nacional para la transferencia no solo de competencias, sino de toda la estructura del llamado justicia, de la llamada justicia nacional a la esfera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si ustedes saben, se llaman nacionales porque la justicia en todos los lugares es ordinaria y federal. Cuando la Ciudad de Buenos Aires era capital, sigue siendo, ¿no?, capital de la República, pero territorio federalizado, había que distinguir a los jueces de la justicia ordinaria de la justicia federal. Entonces se llaman jueces nacionales, pero son jueces ordinarios. Hoy Cava tiene, a diferencia del resto de las provincias, 3 órdenes jurisdiccionales. En todos lados hay justicia federal, como decía, hay justicia ordinaria. Y a nivel de Cava, la justicia ordinaria está dividida en local y nacional. Seguimos avanzando hacia lo que, aprovecho que está aquí su hijo Ricardo, un querido amigo y gran trabajador por el traspaso de competencias que fue Julio Di Giovanni, constituyente, legislador, consejero de la magistratura, llamaba la perforación de la ley Cafiero, los convenios y la ley de traspaso de competencias penales. Seguimos trabajando en ese traspaso de competencias penales, se viene una nueva etapa de transferencia que va a traer los delitos contra la integridad sexual, el artículo 194, las amenazas coactivas y otras leyes más. Se está trabajando fuertemente en el Consejo de la Magistratura con los convenios con todos los concursos y con distintos convenios y distintas circunstancias, y se está también trabajando en mesas en un proyecto de código procesal laboral. Todo eso es avance hacia la autonomía. Pero el fallo Levinas vino a marcar un hito importantísimo que, como dice el profesor Jorge Amaya, no tomó por sorpresa a mucha gente que venía siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia en los fallos que mencioné anteriormente. Era algo esperable porque ya venía marcando la Corte distintos pasos en pos de un mayor perfil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y a partir de Levinas lo instituye como Tribunal Superior de la Causa a los efectos del recurso extraordinario federal. Es decir, es el último tribunal que debe resolver antes de que un caso pueda estar en condiciones de ser tratado por la Corte Suprema. Y eso es importantísimo en materia de autonomía y de fortalecimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de otras situaciones como la creación de la Ley de Servicio Penitenciario Propio, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Hoy también, en el avance hacia esa consolidación de la autonomía, esta mañana se inauguró en la Cámara de Casación y Apelaciones a la que pertenezco la Oficina de Gestión Asociada como primer paso hacia un modelo distinto que rompe estándares del juez y los empleados a una oficina única que le permita al juez trabajar únicamente en lo que los jueces tenemos que hacer, que es el dictado de sentencias, y poner en foco también a trabajar dedicadamente hacia la ejecución de la pena privativa de la libertad. Aquí está mi amigo y colega de muchos años, Cristian Brandoni, que es uno de los jueces de ejecución de la ciudad. Yo traía preparada otra cosa, pero el doctor Duacastela me ha invitado a un desafío que tiene que ver con la ley 27.801. Es cierto que cuando yo escribí el artículo, si bien había proyectos, la ley todavía no había salido. Yo me declaro Cava fan, y fan también de las leyes de la Ciudad de Buenos Aires en materia de protección de derechos de la infancia. La Ciudad de Buenos Aires tuvo primero que a nivel nacional una ley 114 de protección de derechos de la infancia, que después se replicó en la 26061 a nivel nacional.
tiene un Código Procesal Penal Juvenil que es modelo, que es la Ley 2451, que si bien necesita algunos ajustes, a mi modo de ver, no están tan relacionados con la nueva ley, sino que están relacionados con evitar que apliquemos a la Ley 2451 supletoriamente el Código Procesal Penal de Adultos. Por ejemplo, algo que a Luis no le va a gustar, porque ya sé, lo hemos charlado un montón, que tiene que ver con decir, bueno, ¿cuál es el plazo de detención de una prisión preventiva? De cara a los delitos que nosotros vamos a tener transferidos, 60 días, que es lo que marca el código, aparece como un poco, sin posibilidad de que se extienda ese plazo. La ley 27.801 regula algunas cuestiones procesales, pero obviamente la Nación no puede inmiscuirse en esas cuestiones procesales, así que ha invitado a adherir o a regular las leyes locales en consonancia con la 27.801. ¿Qué me pasa a mí? Ya les dije que era Cabafán, ¿no? La 2451 es una ley extraordinaria en materia de reconocimientos de derecho hacia el joven sometido a proceso. Perfectible, como dije. La ley 27.801, a mi modo de ver, se quedó en la baja de la punibilidad, pero solamente bajó la edad de punibilidad. Luego, que es lo que los operadores del sistema de justicia penal juvenil hubiéramos deseado, que es qué hacemos con las personas no punibles, porque si nosotros no trabajamos sobre las personas que quedan fuera del espectro legal porque no tienen la edad necesaria de acuerdo a ese parámetro de política criminal que antes estaba en 16 y hoy está en 14, si no trabajamos sobre eso para prevenir, vamos a seguir igual y el día de mañana vamos a estar como están en Reino Unido con una ley que prevé que son punibles a partir de los 10 años de edad. El año pasado tuve oportunidad de hacer una pasantía en unos juzgados del Reino Unido y me quedé sorprendida, primero porque tienen consagrados como delitos algunas situaciones que para nosotros son contravenciones, como la tenencia, por ejemplo, de un arma blanca, ¿sí? Para nosotros es una contravención, depende luego, por supuesto, de si es usada como arma impropia en otra situación, pero en principio, y tuvimos el año pasado sacudido bastante con todos los operativos de incautación de cuchillos que se hicieron en el ámbito contravencional. Eso es un delito y los jóvenes, los niños de 10 años responden. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre esa franja de no punibles de cara a la prevención, lo único que establece la ley, que es una de las cuestiones que nosotros vamos a tener que decidir si queremos trabajar o no en eso, es la ley establece que no obstante la declaración de no punibilidad hay que seguir adelante con el proceso hasta desentrañar quién es el autor del hecho. Eso nosotros no lo tenemos regulado porque el artículo 12 de la ley 2451 dice que no podemos someter a proceso a ninguna persona que declaremos inimputable. También va a haber un alto aumento de trabajo de los juzgados penales juveniles, no solo si se materializa el traspaso de competencias, sino porque la ley 27.801 no deja a salvo nada. Es para cualquier delito una persona de 14 años hasta 18 años va a ser responsable, para cualquiera, a diferencia de la 22.278 que dejaba fuera los delitos con penas privativas de la libertad menores a 2 años. Nuestro desafío va a ser ver cómo implementamos esas regulaciones, porque hay distintas ideas. Yo todavía no tuve tiempo de leer el único proyecto de ley que está presentado en la legislatura, que es el de la legisladora Pilar Ramírez, de adecuación de la 2451 a la 27.801, pero no tenemos, mi opinión es que no tenemos que tomar todas las sugerencias que da la ley, porque nuestra ley es muy buena, es mejor en algunos casos en materia de reconocimiento de derechos, porque bajó a nivel de ley muchas convenciones, muchos postulados
de la Convención de Derechos del Niño, la regla de Beijing, la regla de Tokio, de La Habana, están todas consagradas en la ley 2451. De modo tal que vamos a tener que tener mucha responsabilidad para poner el ojo en qué es lo que vamos a modificar de la 2451 para adecuarla a la 27.801. Hago también votos porque esa idea que anda dando vuelta, que es que parte de la justicia nacional de menores se transfiera completa con todas sus competencias, sea efectivamente así, porque eso va a ser muy bueno en crecimiento de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos preparados para eso, tenemos buenos jueces y juezas trabajando en eso, buenos fiscales y defensores y asesores tutelares trabajando en esas circunstancias. Tenemos un sistema moderno de expediente judicial y muchas herramientas, ya estoy, sí, y muchas herramientas para poder llevar adelante el desafío hacia la autonomía plena de la ciudad. Y cierro con las palabras del prólogo de mi amiga la doctora Zangaro, y es que esta manda del fallo Levinas lo que hace es darle a la ciudad de Buenos Aires consagración del principio constitucional de igualdad de esta ciudad con el resto de las provincias. Gracias. Bueno, Marcelo, es tu momento. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá escuchándonos. Estamos hablando de un tema tan hermoso como la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que preocupa a mucha gente. Seguramente al Poder Ejecutivo de hoy en día no le preocupa. Ahora voy a explicar un poquito por qué. Quiero en principio agradecer a la doctora Zangaro, que fue la que llevó adelante la propuesta de que podamos escribir este libro en un año donde se cumplían 30 años del juicio a las juntas, y este año, paradójicamente, se cumplen 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos del tema de la autonomía, en realidad no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de lo que dice la Constitución Nacional. ¿Y qué dice la Constitución Nacional? Dice que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma. Pero no solo el artículo 19 dice que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, sino que hace referencia, en cuanto a la aplicación de la propia Constitución en temas tan sensibles como es la designación de los jueces en la Ciudad de Buenos Aires, está la cláusula transitoria 15, esas cláusulas que uno no las lee porque son transitorias, pero son transitorias porque tienen rango constitucional. Y esa cláusula dice que se elegirán los jueces en la Ciudad de Buenos Aires a través del mecanismo propuesto por la Constitución Nacional para los jueces federales, hasta tanto sea sancionado el Estatuto Constitutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir, estimados amigos, que desde 1996, sistemáticamente el sistema político viola la Constitución de la Nacional, porque en 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, autónoma, donde establece un sistema de designación de jueces que hemos acordado entre todos los que habitamos en esta ciudad, y hacia nuestra autonomía que se respete la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido el fallo Levinas. ¿Por qué? Porque nos dice a todos que lo que ha hecho la política durante 30 años es omitir lo que dice la Constitución Nacional y lo que dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Desgraciadamente, hoy en día se están mandando pliegos de juzgados vacantes, civiles y comerciales, que además son lo más horrible que vi en mi vida, cómo funcionan los juzgados civiles y comerciales nacionales, y lo digo porque lamentablemente yo hago derecho civil, ahora no porque estoy como consejero, pero hago derecho civil, y es verdaderamente lamentable cómo funcionan. Atrasan 100 años, ya no 70, 80, atrasan 100 años, con un código procesal que no tiene prácticamente oralidad, que es extremadamente extenso, es para otra época. Es más, le voy a decir algo, funcionaba mejor el sistema judicial nacional cuando teníamos el expediente escrito que ahora que lo tenemos digitalizado. ¿Por qué? Porque uno mete un escrito en el sistema nacional y no lo despachan, entonces va al juzgado. Primero tenemos que tener la suerte de no caer el día que la persona que lleva el expediente está haciendo home office,
Si está haciendo home office no lo pueden llamar porque no se comunican, porque hay que esperar el día que viene. Pero si lo encontramos ahí, seguramente nos dicen, como me ha pasado a mí, mire, la verdad que nosotros no podemos ver que usted presentó el escrito. Entonces tenemos ese inconveniente. Y hasta que a ellos no se les ocurre verlo, nosotros no podemos lograr que lo despachen. Antes, ¿qué ocurría? Llevábamos el escrito, nos sellaban, ahora por suerte tenemos una constancia, recién desde hace un año como que presentamos un escrito digitalmente, ponían en el medio del expediente físico el escrito y lo llevaban a proveer. Entonces, hasta que no se resolvía el escrito que presentaba el abogado, el expediente no salía. Hoy, como todo eso es virtual, es difícil de lograr acelerar los tiempos procesales, lamentablemente. Pero bien, retomando un poquito lo que es la designación de jueces en la Ciudad de Buenos Aires, como todos saben y ya lo han dicho aquí, nosotros hoy en día estamos designando los jueces laborales a través de un convenio de traspaso. Pero el inconveniente que estamos teniendo, que en vez de aprovechar este momento donde el Gobierno Nacional le ha hecho caso a lo que dice la Corte Suprema de Justicia respecto a que todo este procedimiento de autonomía debe acelerarse y no justificarse la falta de decisión en la celeridad de los procesos de traspaso en ninguna excusa ni política, ni económica, ni de ningún tipo. Por otro lado, tenemos que el Gobierno Nacional está mandando los pliegos a los juzgados civiles y comerciales que están vacantes. Y esto en realidad es un error terrible. Primero porque no acelera el proceso que estamos iniciando y que la Corte obviamente fijó. Pero después estamos evitando, de esta manera, si nosotros nos traspasaran ahora los juzgados vacantes, estaríamos evitando el conflicto que hay con los jueces nacionales, que no quieren venir a la ciudad. Entonces, al estar vacante, ¿para qué voy a designar nuevos jueces? Dejemos que la ciudad se haga cargo de estos juzgados, evitamos el conflicto con los jueces nacionales que quieren seguir siendo nacionales y no sabemos por qué, y se acabó, y se terminó el problema. Pero lamentablemente, como ocurre en la Argentina, las reformas van siendo a mitad de camino y nunca terminamos de completar todo. Lo mismo pasa con el sistema penitenciario, lo mismo pasa con el registro de la propiedad inmueble. Cualquiera de nosotros va, vende una propiedad y eso lo maneja la nación, lo que es de la ciudad. Es un absurdo por donde lo vean. Todos los inmuebles de acá manejados por la nación. ¿Por qué? ¿Quién tiene que manejar el catastro? ¿Quién tiene que manejar la transferencia de propiedades? Es la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién tiene que manejar la IGJ? ¿Por qué tenemos que constituir las sociedades en un ente nacional cuando el resto de las provincias no lo hacen? La ciudad de Buenos Aires no solo está equiparada por la Corte como un Estado provincial, sino que también desde que elegíamos los diputados y los senadores estábamos equiparados a las provincias. Entonces no entendemos por qué esta diferenciación, por qué no se pone en marcha. Y encima podrían hasta ahorrar dinero porque a nosotros nos sale más barato el sistema judicial. ¿Por qué? Porque ahorra tiempo. Hay procesos de 15, 16, 17 años, la justicia penal de 20, 25. Yo he tenido que declarar por una denuncia que hice en el año 2000, siendo funcionario de la ciudad en rentas. 20 años después, el señor pobre estaba con bastón, ya me daba lástima, había pedido $50 de coima, yo ya me daba lástima, quería que lo dejen ir a la casa. El sistema judicial pagó durante 20 años un proceso. Es una locura de todo punto de vista. Ni que hablar de muchos casos. Por ejemplo, a mí me ha tocado tener alimentos desde el año 2013, aún no se resolvió. Entonces, cuando la justicia llega tarde no es justicia. Y ni que hablar en aquellos procesos donde la gente se muere en el medio. Porque en 15, 20 años, daños y perjuicios, 15 años, 20 años, como si nada. Pasó la vida. Entonces no existe ese sistema judicial. Hay que darlo vuelta como una media. No es solo la economía lo que hay que cambiar de la Argentina, hay que cambiar muchas cosas. Y entre esos, y para que cambie la economía, y para que se cumpla todo lo que dice la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, hay que cambiar profundamente el sistema judicial. Por suerte nosotros tenemos un sistema judicial bastante moderno y distinto, donde los distintos actores, yo tengo menos práctica en esto, porque soy recién hace poco miembro del Consejo de la Magistratura y no actúo jurisdiccionalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en los tribunales nacionales, los jueces, los fiscales, los defensores, los asesores tutelares y los miembros del Consejo de la Magistratura se sientan a analizar los problemas que tiene el sistema judicial y tratan de resolverlos.
y se ponen de acuerdo acerca de cómo y de qué manera pueden cooperar unos y otros en resolver los problemas que sea. Eso para mí ha cambiado la perspectiva que yo tenía, además por desconocimiento de cómo debe funcionar un sistema judicial. Donde hay un problema, todos los que intervienen en el sistema tienen que sentarse. Y a mayor beneficio nuestro, estamos sentados los abogados, los que venimos de la abogacía, que son un actor esencial en el sistema judicial, porque todas las personas que necesitan acceder al sistema, el primero que van a ver es al abogado. Es el eslabón primario del sistema, aunque a veces es denostado en su funcionamiento, como lo es, son denostados los jueces también, porque sabemos que a nadie les gusta cuando nos fallan en contra. Pero digo, en ese caso todos somos parte y todos tenemos que trabajar en beneficio propio para que el sistema judicial sea una cosa totalmente distinta a lo que vemos en los ámbitos nacionales. En la ciudad de Buenos Aires, como lo describía muy bien Carla, como lo describía muy bien Luis, eso por suerte se da, es algo que tenemos que mantener, que tenemos que preservar. Hace que una justicia sea mucho más moderna, mucho más cercana, mucho más accesible, donde los problemas van teniendo una interrelación entre los distintos actores y obviamente está en la voluntad de todos ir resolviéndolo. No me quiero extender porque falta uno más, pero digo, bueno, me vine a quejar porque la autonomía no es plena, me vine a quejar porque creo que hay un retraso innecesario, injustificado y antieconómico. Esperemos que eso se modifique algún día. Muchas gracias. Diego, nos quedan 10 minutos, te ofrezco 9. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes, gracias a mis compañeros del panel, la verdad que ha sido un orgullo muy grande escucharlos. También es un desafío porque luego de la intervención que realizaran, creo que está más que clara la posición con la que nos toca transitar en la Ciudad de Buenos Aires. Yo voy a tratar de hacer como una breve reseña de lo que entiendo que tenemos que tener muy en claro. Básicamente, aunque no nos parezca muy cómodo, ¿no? Y más allá de la crítica y el enojo, lo que tenemos que tener claro, nosotros hace 30 años decimos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en el nombre de la ciudad, la tenemos como que es autónoma, e independientemente de eso, más de 30 años la autonomía no existe. Eso lo tenemos que tener más que claro. Muchas veces parece que es una discusión netamente jurídica, es una discusión que entiendo que tampoco logramos, y esto acá es importante también asumir las responsabilidades desde la política, de no mostrar también a los vecinos, a la sociedad, qué implica el no poder administrar la justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Primero que es la única provincia, o más allá del ente de la ciudad, que no puede administrar su propia justicia y convive con una justicia nacional. Ahora, esto trae aparejados para los vecinos complejidades muy, muy grandes. Los reseñaba recién muy bien Marcelo, pero digamos, es absurdo que un problema de trabajo, un tema laboral, donde hay un trabajador que se desempeña en un comercio en la Ciudad de Buenos Aires, que tenga un problema laboral y que deba ser resuelto por la justicia laboral. Solución que muchas veces tarda hoy en promedio 6 años y que muchas veces cuando llega la solución no le sirve a nadie, ni a la empresa, que por ahí tenía que tener una determinación más temprana de cuánto debía pagar o no, una certeza, ni al trabajador, que muchas veces se ve es la parte más débil y que necesita muchas veces esa solución para tratar de cerrar una etapa y tener otra oportunidad en su vida laboral. Sin embargo, cuando uno pregunta a qué se debe esto, o lo mismo pasa con cuestiones de contratos de alquileres, que son cosas muy locales, puede ocurrir también con cuestiones de un divorcio, digamos, algo muy sencillo, y cuando uno le pregunta o intenta acercarse qué opinión tienen los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires en relación a eso, no sé si tienen muy claro el hecho de que en realidad desde la ciudad no podemos hacer nada para cambiar esta realidad compleja, porque en definitiva hay una afectación de un reconocimiento de un derecho, hay una afectación en la demora y en muchos planos, en planos del Ejecutivo, cuando tenemos un hospital que no funciona, podemos claramente reclamar y sabemos dónde está la responsabilidad.
Cuando tenemos un CGP que no da respuesta, también tenemos muy claro dónde poder reclamar y qué poder hacer, y la ciudad tiene elementos como para tratar de corregir estas cuestiones, pero cuando tratan temas de justicia, paradójicamente no tenemos ninguna posibilidad de resolver los temas. Esto me parece que también es una responsabilidad tratar de alejarlo del plano jurídico, tratar de acercarlo al plano de la realidad y tratar de demostrar que estas falencias se pueden corregir, pero las tenemos que intentar corregir con un primer paso que es fundamental, que es tener la administración plena en la Ciudad de Buenos Aires de la justicia. Es un tema que creo que nos interpela a todos y tenemos que tratar de buscar más ámbitos de reflexión, tratando de alejar mucho la temática de lo jurídico y tratar de llevarlo al plano de la realidad para que esto tenga un grado de avance. Más allá de eso, creo, Marcelo, como vos planteabas, que son 30 y pico de años, es real. Inicialmente, en los primeros años, habría alguna justificación para entender por qué no se avanzó en este proceso, ¿no? La ley Cafiero, con sus complejidades, con algunos fallos incluso de la Corte Suprema iniciales que no daban un avance o una señal muy cierta de qué implicaba esta autonomía, pero lo cierto es que a raíz del 2015 aproximadamente, con el fallo Corral, después con Bazán en el 2019 y finalmente con Levinas, hubo como un avance gradual y preciso en un único sentido que tiene que ver con el reconocimiento pleno de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En este punto también creo que hay que celebrar, porque la decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de acompañar este proceso en el año 2024 con la creación de los tribunales laborales en la Ciudad de Buenos Aires. Porque si bien la jurisprudencia va en un sentido determinado, también desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, obviamente, al sancionar la ley de creación o de puesta en funcionamiento de los juzgados laborales y de la creación de un código propio, es un paso muy importante que va en el mismo sentido. O sea, ahí me parece que converge la decisión política con los antecedentes jurisprudenciales que van en sintonía. Y esto me parece que es algo que hay que destacar y que nos puede llevar a un momento de un entendimiento adicional. Digamos, claramente no tenemos una autonomía plena, pero creo que empezó hace por lo menos 2 años, creo, una aceleración de un proceso de desarrollo de la autonomía que es imparable y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ahora bien, creo que lo que tenemos por delante también es un desafío muy, muy grande, que es si la Ciudad de Buenos Aires tiene que estar a la altura de consolidar esta autonomía, con todos los desafíos que ello implica. Nosotros hoy tenemos lo planteaba muy bien Carla, en relación a la justicia penal, pero creo que el desafío con la competencia o los delitos que fueron transferidos, pero creo que el desafío por delante es muy, muy complejo en relación a una autonomía que, si logramos absoluta plenitud, nos va a requerir un esfuerzo muy, muy grande de tener resortes apropiados para dar respuesta en tiempo y en forma. Ese creo que es el desafío más grande y que entiendo, con todo este grado de análisis y discusión y después de tantos años, que podremos sortear muy bien y tratar de, en definitiva, poner el foco en los vecinos, que tienen que tener una respuesta correcta, adecuada y fundamentalmente en tiempo. Muchas gracias.